Tenemos la iniciativa legislativa, es una violación flagrante del artículo 204, numeral 5, constitucional, porque esta iniciativa legislativa le corresponde de pleno derecho y de manera exclusiva y excluyente a la Contraloría General de la República, porque se trata de la modificación o la reforma de una ley o de la ley que rige el control fiscal a través de este máximo órgano. Sobre eso ya se ha hecho del conocimiento público la sentencia número 241, Emilio. 341 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, referida a la iniciativa legislativa para la pretendida reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, estamos en una acción o en una omisión de carácter constitucional repetitiva en el tiempo. El fin, de acuerdo al análisis que hemos hecho nosotros a la ley que nos ocupa, es empoderarse de alguna manera del control fiscal con visiones y basamentos exclusivos de carácter político y, como lo dije en una oportunidad, de perdón o amnistía camuflada, amnistía sombreada dentro de esa ley, de ese proyecto de reforma. El otro aspecto violatorio de manera flagrante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere a la necesidad de la mayoría calificada para aprobar reformas o modificaciones de leyes orgánicas. El artículo 203 constitucional establece los parámetros, establece las directrices, establece el procedimiento para la sanción de leyes orgánicas. Y la misma suerte o tratamiento lo tiene, de acuerdo a ese artículo 203 constitucional, lo tiene o se requiere para la reforma o modificación de leyes orgánicas. Y es sabido, es un público, notorio y comunicacional que la Asamblea Nacional actual no tiene las 2/3 partes, carece de la mayoría calificada para aprobar este proyecto de ley orgánica. No es un invento, está en la Constitución, está en el artículo 203 de la Constitución. Esa mayoría calificada debe estar compuesta por las 2/3 partes de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 186 constitucional. Los integrantes que se requieren para ese 2/3 son los diputados y diputadas en la sesión plenaria. Otro punto que tenemos es lo relativo a la parte internacional, de una manera, no sé, rápida, quizá falta de asesoría de algún tipo, o quizás por pretensiones de cualquier otro tipo de carácter político. Se basan en un falso supuesto cuando mencionan en la exposición de motivos y en el recorrido del proyecto que han considerado, han tomado como base todos los acuerdos de carácter internacional celebrados en el MESIC y en el CENU. Ahí voy a leer algo. Voy a leer algo. Ajá. Iniciativa legislativa. Aquí está. Dicen en la exposición de motivos y en el proyecto reforma, entre otras cosas, que se fundamenten las recomendaciones formuladas
por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICI, y de la Organización de Estados Americanos, OEA, así como por el Grupo de Examen y Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos señores carecen de sustento y es falso de toda falsedad. Y la aplicación está viciada no solamente constitucionalmente, sino desde el punto de vista ético y moral, porque estos organismos internacionales aún no han emitido su informe final. Por lo tanto, ¿cómo voy yo a traer como fuente o como elemento para una reforma de ley o para una sentencia o para cualquier otro instrumento legislativo o judicial, fuente o elementos que aún no existen, que son propios de estas organizaciones de carácter internacional, por cuanto no existe un informe final? Además de existir ese informe final, esos argumentos no son de carácter vinculante. Los organismos o los miembros o los órganos que acuden o acudimos a este tipo de eventos, ¿los acatamos o no? El artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que para mí es la madre de la Constitución, dice, entre otras partes, que los derechos de la nación son irrenunciables y ratifica desde el nacimiento de la Constitución de 1811, inclusive está claramente definido en la Constitución del 61, lo relativo a la libertad, a la soberanía, a la inmunidad, a la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Nosotros somos autónomos como Estado venezolano, somos soberanos. Acatamos o no cualquier recomendación de carácter internacional. Por lo tanto, eso es falso, como dicen los juristas, falso de toda falsedad, ¿verdad, Emilio? Y lo falso de toda falsedad es írrito, y lo írrito no existe en derecho. Tenemos otro punto relevante, muy relevante, que es lo relativo a la independencia del poder ciudadano, con la pretensión de este proyecto. La Asamblea Nacional se está apartando de las obligaciones que le imponen los artículos 136 relativo a la obligatoriedad de la cooperación para la consecución de los fines del Estado, del país o de la República por parte de todos los órganos que componen el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal. Es muy importante tener claro también la obligatoriedad que tiene el poder estatal y el poder municipal, no solamente el poder nacional. Se aparta del artículo 138 constitucional, 137, perdón, que lo seguiremos reforzando. Yo creo que mientras estemos en este globo terrenal, se dice, ¿no? Y Dios no dé vida desde el cielo, porque todos vamos al cielo. El artículo 137 relativo a la violación flagrante del principio de legalidad. Todo proyecto de ley, toda ley, si violenta el principio de legalidad, es inconstitucional. La Contraloría General de la República, el Poder Ciudadano, por órgano del Consejo Moral Republicano, está dispuesta o estamos dispuestos a solicitar o a apoyar al Poder Ejecutivo en el caso del derecho que le da el 214 constitucional respecto a la solicitud de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. También, según nuestro análisis, no solamente este proyecto de reforma,
sino la gran mayoría de las reformas pretendidas han materializado de alguna manera lo relativo a la desviación o abuso de poder. Han violentado de manera reiterada el artículo 138 relativo a la usurpación por parte de autoridades, y la usurpación hace el acto legislativo o hace el acto administrativo o hace el acto jurisdiccional nulo, de nulidad absoluta. Porque nosotros consideramos que se ha materializado a lo largo de las actuaciones en los últimos meses por parte del Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, este artículo 138, porque es repetitivo, señores. En todas las sentencias que se han recurrido de nulidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se evidencia que es reiterativa la violación de este artículo 138. Bien, palabras del Contralor General de la República, Manuel Galindo, todo esto pronunciándose en función a lo que tiene que ver a esta reforma que está intentando hacer la Comisión de Contraloría mediante la Asamblea Nacional, todo esto para reformar a todo lo que tiene que ver con la ley orgánica de la Contraloría General de la República y también el control fiscal. Ha dicho que se están usurpando competencias constitucionales que tiene no solamente la Contraloría General de la República, sino sentencias que se han emanado del máximo Tribunal de la República en función a las competencias en materia de legislar en cuanto a los poderes públicos nacionales. También ha dicho que la Asamblea Nacional carece de las 2/3 partes, según lo que establece el 186 constitucional, para llevar a cabo reformas de carácter orgánico. Es la información que nosotros tenemos y con ella retornamos nuevamente el contacto con ustedes.